manos tocan es maravilloso. Si tú lo puedes creer, lo verás. Este año Dios nos dio una palabra y me voy rápido esta noche porque quiero dejarte estos principios, porque en los próximos meses vamos a empezar a aterrizar lo que es este año. Y yo estoy muy agradecido con Dios, con lo que este año Dios ha hecho en este lugar, en esta casa, en familias, en mi vida personal, en mi familia, en el ministerio. Y me doy cuenta de algo, que entre más conocimiento de Dios hay, entre más palabra hay, te das cuenta de algo, que todo lo demás se hace más fácil. Nunca dije que no hay dificultades, se hace más fácil. No estoy diciendo que no hay problemas, se hace más fácil. No estoy diciendo que todo es color de rosa, no, se hace más fácil. ¿Por qué? Porque te das cuenta de algo, que lo que Dios te ha llamado a hacer, cuando Dios te da una instrucción, es fácil de hacer. Porque cuando Él te da ese llamado, su carga es fácil, es ligera y es simple de hacer. Y he estado meditando un poco de esto, porque queda nomás este servicio el próximo de mes de septiembre. Y déjame te digo algo, estamos ya por entrar a octubre, noviembre, diciembre, y se acabó 3 mesecitos más del 2025. Pero este año Dios nos dio esa palabra en Salmo 118:23, que dice: esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Si no te has memorizado ese versículo, mira, mínimo, si tienes mínimo 4 años en iPhone, mínimo tendrás que saber 4 versículos de las palabras que Dios nos ha dado cada año. Y mucho me está viendo que no la pregunte, que no la pregunte, que no la pregunte, por favor, que no la pregunte. No la voy a preguntar. Pero déjame te digo algo. Cuando tú te aferras a lo que Dios está hablando y tomas cada una de las palabras que Dios habla, comienza a brotar sobre tu vida. El domingo pasado platicaba con una persona, un hermano aquí en la iglesia, y me estaba platicando que él ya le está creyendo a Dios por la palabra que él le cree a Dios para el siguiente año. Y déjame te digo algo, cuando tú te preparas para escuchar de Dios para el siguiente año, tú no estás preparado para que te vaya mal en lo que queda del año, sino que tú ya estás preparándote para arrancarte el otro año. Y muchos estamos como que yo no sé ni qué va a pasar este año, ya no sé ni qué más va a pasar, qué más puede suceder, qué más va a pasar en el mundo, qué más. Déjame te digo algo, que cuando Cristo está contigo, pueda derrumbarse todos lados y a tu lado podrán caer 1000 y 10,000, pero a ti no nada te va a llegar. Y déjame te digo algo, que Dios está contigo, su gracia y su favor van contigo. Pero el punto es tienes que tener principios simples. Yo te voy a dar un mensaje bien simple, y porque estuve pensando eso, ¿cómo tenemos que hacer esto? Y hace unas semanas atrás les lancé en pantalla una imagen de unos cuantos elementos que necesitábamos para cerrar este año. ¿Alguien se acuerda de esa imagen? Ahorita me la mandan a pantalla, si tienen chance los de media, porfa. Y es una imagen muy simple, donde habla acerca de creer, donde habla acerca de obedecer, donde habla acerca de fe, donde habla acerca de manos a la obra, de resultados y de disfrutar. Di conmigo, disfrutar. ¿A alguien le gusta disfrutar? Pero ¿sabías que para disfrutar algo tienes que haber hecho el resto primero? Y regularmente todos queremos disfrutar. Y te voy a contar una historia de mí. A mí me encantan los postres. Yo soy fanático de los postres. A mí, mira, no me importa la comida. Si hay un postre bueno y se quemaron los frijoles, la carne está tiesa y dura, el arroz se pegó y se acabó la comida, pero si hay un postre bueno, mira, haz de cuenta que yo me hago de la vista gorda y todo estuvo delicioso. ¿Sí me entiendes? Y cuando iba creciendo, mi abuelita, de parte de mi papá, mi abuelita Sharon, ella es un genio en la cocina, mi abuelita. Y casi que cada 2-3 días le hacía un pie a mi abuelo, y hacía brownies, hacía cupcakes, hacía pasteles para los nietos, y siempre tenía un postre fresco. Siempre llegaba gente a la casa de la iglesia, llegaban a visitarlos y siempre tenía un postre fresco que ofrecer. No de Aurrerá, no de Walmart, no de La Esperanza, no, hecho en casa. Di conmigo, hecho en casa. Cuando es hecho en casa es otro rollo. Y hace una semana y cachito atrás estuve para el cumpleaños de mi abuelo,
Y yo estaba platicando con ella y de repente mi papá le dice a mi abuelita, le dice: mamá, ¿no has hecho roles de canela en mucho tiempo? Y volteo con mi abuela y le digo: exactamente hace 8 años. Y dice: ¿tú cómo sabes con exactitud? Y saco mi iPad y le enseño, porque la última vez que hicimos roles de canela yo los hice con ella. Y toda la receta de ella iba tomando fotos, lo documenté y tenía videos y lo tengo armado. Y me dice: ¿tienes eso? Le digo: sí. Y aquí está la fecha, fue hace 8 años. Y me dice mi abuelita: pues ya no puedo hacerlos. No, sí podemos hacerlos. Me dice: todos están a dieta, no vamos a hacer nada. Pero llegábamos a la casa. ¿Y a dónde voy con esto? Yo llegaba a la casa corriendo, 8, 9 años de edad, y lo primero que hacía era entrar a la cocina de los abuelos. Llegaba, saludaba, pero corriendo, ni de beso, nomás ya llegué, ya llegué. Y llegaba a la cocina porque yo sabía que iba a haber o un pie fresco o un postre fresco. Y a todos la abuela les decía que no podían agarrar el postre hasta el final, menos a este señor que tienen aquí. Yo era el de control de calidad desde pequeño. Y siempre empezaba al revés, empezaba disfrutando todo el postre y hasta que llegamos a la comida. Y mientras estaba pasando estas notas, el Espíritu Santo me empezó a recordar de algo. Porque para disfrutar tienes que tener cosas que son básicas y simples en el caminar con Cristo para nuestra vida, que son principios muy simples. Y uno de esos es estar lleno de fe. Es principios de fe. Y mucha gente, tanto nueva como no tan nueva, de repente perdemos un poquito el hilo, que es una vida de fe. Y mucha gente piensa esto: una vida de fe es como creerle a Dios y se acabó. Es más que eso. Una vida de fe es como que tú le puedes decir a alguien: tú tienes fe, y medio mundo te va a decir que sí, porque van a creer en algo. Porque la fe no nada más es para uso cristiano, sino tú puedes tener fe en algo. De hecho, hay un término legal que tú le das fe y legalidad a algo. Y se utiliza en la política también. Se utiliza de una manera legal. Pero te das cuenta de algo, que cuando estamos hablando de una vida de fe, Hebreos 11:1 nos enseña algo tan simple que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero ya está esperado, ya lo tienes visible, ya lo tienes, ahora sí que en tu imaginación lo puedes ver. Y es como cuando yo entraba a casa de la abuela, que yo en cuanto abría la puerta podía respirar y yo sabía que estaba hecho. ¿Te ha pasado eso? Ahorita unos hermanos entraron y allá atrás había una cafetera prendida, y de repente entra un hermano y dice: aquí huele a café. Y como que, pues, ¿quién huele a café? Y de repente salen unos ujieres: estamos haciendo café. Y te das cuenta que tú puedes olfatear. Y yo recuerdo entrar y de repente abrí la puerta de casa de los abuelos y salía el olor. Y pay de manzana, o pay de zarzamora. Y yo lo podía oler, y ya estaba no nada más en mi olfato, sino que yo ya lo podía imaginar. ¿Por qué? Ya lo conocía, ya había sido introducido en mi vida. Y déjame te digo algo: cuando tú caminas en fe, tú ya tienes sustancia en ti, porque Dios ha depositado en ti esa fe, donde tú ya conoces al Padre. Y lo que tú tienes que hacer es simplemente mantenerte fiel a creer en cada una de sus promesas. Y cada una de sus promesas, dice la palabra, que son un sí y un amén. Entonces lo que tú crees te mantienes firme y tú comienzas a caminar en ello. Pero el punto es este: muchos no lo podemos ver. Muchos oramos por sanidad y nos seguimos viendo igual de enfermos. Muchos oramos por provisión y nos seguimos viendo igual de problemas económicos. Muchos oramos por ese matrimonio y seguimos viéndonos igual de distantes. Muchos oramos por esa familia y seguimos viendo la imposibilidad médicamente para tener familia. Muchos vemos, no sé, alguna cosa material, un hogar, un vehículo, y decimos: pues algún día, y pues algún día, y pues algún día. Déjame te digo, ese día puede ser hoy o puede ser mañana, pero para ti es algún día. ¿Por qué? Porque no te atreves a ponerle una fecha. ¿Y por qué no le puedes poner una fecha? Porque aquí acá hay Jibirri-Cuadro, estos cuates. ¿Por qué? Porque simplemente quieres ver resultados de una manera, eliminando todo lo demás.
Como creyentes queremos ver resultados para disfrutar, pero no queremos tomar los otros 3 pasos. Pero para tú tener resultados tienes que poder escuchar. ¿Y cómo escuchas? A través de la palabra de Dios. Romanos 12:2 te enseña de esto. No te amoldes a este mundo, sino que renueva tu entendimiento a través de la palabra de Dios. ¿Y qué haces? Si estás enfermo, ¿alguien aquí ha estado enfermo? Nadie. ¿Alguien ha estado enfermo? Esta semana, el viernes pasado, estaba entrenando. Ve cómo es el diablo mentiroso y cochino. Voy a los tacos y nunca me lastimo. Nunca he agarrado un limón y me he tronado la espalda. Nunca se me ha caído un taco. O sea, no. Pero regreso a entrenar y ¡tras! El tirón en la espalda, ¿no? Literal, o sea, ni con el peor taquero que te hace estirar la mano para agarrar el taco del carretón que no alcanzas. Ni calambres te dan ahí, pero hasta acostado calambrado, ¿sí me entiendes? Y el viernes estoy entrenando y me da un jalón donde me inhabilité. Viernes me la pasé como inválido y el sábado igual. Y el domingo venía entrando a la iglesia y yo estoy todo medio chueco y como que, ¿cómo voy a la iglesia? Yo chueco, ¿sí me entiendes? Pero hay algo que tienes que hacer. Porque ve, desde momento 1 estaba entrenando, dejé, me puse a hacer otras cosas y empecé a declarar la palabra. Porque ve, no tienes otra opción, o una de dos: o te vas como el mundo donde ching, ya me lastimé otra vez, probablemente estoy mal de la espalda, probablemente el otro y aquello, y empieza tu mente a imaginar. O te paras a firme la palabra y a creer la palabra y a hacer lo que te corresponde hacer. Pero ve, tiene 2 opciones. Y estaba el viernes y me lanzo y le hablo a un amigo que es un fisio. Oye, pasó esto. Dice, pues ven. Y llegando con él me dice, pues ni modo, te voy a tener que descontracturar y voy a tener que hacer esto, te va a doler y vas a quedar probablemente peor. Digo, pues dale. Y entré caminando y salí arrastrado. Y recuerdo que me subo al vehículo, a la camioneta, y voy manejando y le digo, freno, acelerador, freno, acelerador. Porque no podía. Me daban calambres por todos lados. Ya le iba a hablar a alguien que fuera por mí y dije, no. Y todo el camino traía música, pero dije, ¿sabes qué? No, ahorita no necesito música. Necesito escuchar versículos de sanidad. Y iba manejando, obviamente no podía ir leyendo. Entonces le digo a Siri, reprodúceme por favor en Spotify versículos de sanidad. De repente, y me abre toda la lista de versículos de sanidad y empieza a leerme, pum, 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 y empieza a inyectarme. Me sentía mal, horrible. Me dolía, horrible. Quería llorar. Y iba, boom, boom. Y recojo a mi esposa, ¿qué trae? Me duele horrible. Y recojo a Mimi, le digo, ¿sabes qué? Tengo que ir a comprar una inyección que me recomendó y voy y la compro. Y dice, pues ¿para qué estás orando si te pusiste una inyección? Porque ve, hay cosas que haces en lo natural y al mismo tiempo crees en lo sobrenatural. Dios no está peleado con una y con otra, pero el punto es que muchas veces automáticamente nos vamos a lo natural y se nos olvida todo lo que hay en promesa para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y es como tú te paras firme en la palabra. Y recuerdo que estoy el viernes en la noche ya todo mal, así de que no me podía ni mover. Y me dice, pues, oye, te ves demasiado mal. Y le digo, pues, me siento mal. Me dice, ¿qué hacemos? Le digo, pues nada, estoy declarando la palabra. Y me acuerdo que me siento en la sala y pum, prendo la tele. Me voy directamente a YouTube y pum, pongo una prédica. ¿Y qué hice? Empecé a llenarme ¿de qué? De un mensaje de sanidad. Y de repente, ¿qué empiezas a llenarte en fe? Porque ve, no puedes tú estar creyendo a algo sin estar lleno de algo. Y la palabra te enseña esto, que tienes que vivir tu vida llena de fe. Y esto es un término que sale en la palabra. En la palabra tú encuentras que había personas llenas de fe. Porque si no estás llena de fe, entonces ¿de qué estás lleno? De todo lo demás. Ve, y hay algo que simplemente muchos piensan que tener fe es simplemente creer en Dios o en alguien. Algunos piensan que se refiere a personas extremas de simplemente pues creer lo que quieras. Pero ve, significa algo tan simple. Una vida llena de fe siempre, número 1, se va a centrar o se va a enfocar en la palabra. Y te quiero dar 5 puntitos nada más, de una manera rápida, que son principios básicos sobre cómo caminar una vida de fe. Y estos mensajes
es algo tan simple, pero te das cuenta de algo que muchas veces nos queremos brincar. Me mandan el recuadro, por favor, chicos. Ahí déjamelo, ya no lo quiten. Te das cuenta que se nos olvida cualquiera de uno de los pasos y no porque te voy a dar 5 significa que son los únicos que hay, o puede que haya más o menos, pero son simples. Pero cuando no sigues uno, siempre terminas comiéndote algo, y siempre queremos llegar a estos 2, al 4 y al 5, resultado, y a disfrutar, y terminamos bien frustrados. ¿Alguien se ha frustrado porque no ha recibido sanidad? Yo amanecí el sábado, dije ya, sábado, día nuevo, gracias. Todavía estaba acostado, 7:30 de la mañana, gracias Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y me intenté levantar de la cama y nomás sentí el jalón de la espalda. Dije, ay Diosito, ven, ve. Pero no porque no recibí mi sanidad como yo quería, significa que me frustré. ¿Qué hice? Me levanté otra vez igual. Gracias Dios porque hay sanidad en mi cuerpo. Gracias Dios porque, y empecé a declarar la palabra, y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya una mejoría. Porque ve, ¿qué pasa cuando no hay una mejoría? Te pasas quejándote de lo que no hay. Como la historia que te cuento de hace rato. La chica esta le ha pasado todo en la vida en este año, y ahora tiene miedo hasta de salir. Le quedan 3 meses de este año y no quiere ni salir. Le dije, falta que saliendo de aquí la asalten. ¿Sí me entiendes? Y siempre nos exponemos a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos brincamos algo. Pero ve, una vida de fe, si quieres vivir una vida de fe, entonces vas a tener que enfocarte en lo que es en la palabra de Dios. Y simple, si la palabra de Dios lo dice, es un hecho. Si la palabra de Dios lo marca, es para ti. Si la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Esta es mi promesa para ti. Eres tú, y tú eres hijo. ¿Habrá algún hijo aquí? ¿Alguna hija de Dios? Entonces estás calificado para ello. Y la palabra dice esto: si tan solo tuvieses fe como un grano de mostaza. ¿Habrá alguien aquí que tiene fe como un grano de mostaza? Entonces mira, estás más que calificado para poder caminar en una vida de fe total. Pero ve, en la palabra, ¿qué es? ¿En qué encuentras en la palabra? Ve, la Biblia no solo es un libro de cuentos, de historias, ahora sí que de diferentes redacciones de lo que Jesús hacía, sino que es un manual para toda tu vida, donde una persona de fe cree lo que dice. Y te das cuenta de algo. En Hebreos 4:12 dice esto: porque la palabra de Dios está viva y es poderosa. Digo conmigo, la palabra es viva y es poderosa. Es por eso que cuando tú hablas esa palabra, tú puedes decir, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y eres sano. ¿Por qué eso? Porque la palabra te da una historia de cuando Pedro y Juan le dijeron al hombre que estaba en el templo de la hermosa: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces te das cuenta que la misma palabra respalda lo que tú estás hablando. Entonces dice esto: es poderosa, es eficaz, es más afilada que una espada de 2 filos, que corta entre el alma y espíritu, entre articulación y médula, y expone nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una persona de fe, ¿habrá una persona de fe? Toma tiempo para estudiar. Ve, ¿qué me refiero a tomar tiempo para estudiar? No significa que te vas a convertir, ahora sí que, en un freak, que te vas a encerrar horas y horas. Si lo quieres hacer y puedes, hazlo. Pero ¿qué haces? ¿Sabes qué? Voy a estudiar este versículo. Ok, ¿de qué está hablando? ¿Por qué la palabra es viva y es poderosa? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué es tan poderosa? ¿Por qué es de doble filo? ¿Por qué corta así? ¿Por qué? Y te empiezas a investigar, te vas a dar cuenta de algo, que la palabra empieza a conformarse y comienzas a llenarte, y fe comienza a incrementar, fe comienza a venir. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Te voy a dar otro ejemplo: sanidad. ¿Qué empiezas a hacer? Buscas, ahora sí que, versículos de sanidad. ¿Y qué haces? Empiezas a llenarte de versículos de sanidad. Problemas económicos, haces lo mismo. Comienzas a llenarte ahora sí que, de versículos donde tú te puedas parar firme, creyendo por esas finanzas, para que sucedan en tu alma, en tu ser, perdón, y puedas tener un resultado diferente. Pero el punto es este: muchas veces como creyentes tiramos la toalla. No funciona. Ya me cansé. Ya intenté. Ya. Y te das cuenta de algo:
que los creyentes que tú lees en el libro de los Hechos, cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo, fueron bautizados con Espíritu Santo y con fuego, y fueron llenos de ese poder, ellos hablaban con denuedo, con valentía, con seguridad. ¿Por qué? Porque se llenaban de lo que estaban hablando, que era la palabra. ¿Y qué era lo que hablaban? Ellos hablaban de los testimonios que Jesús había hecho, que ahora ellos estaban replicando. Porque cuando los confrontaban decían, ¿bajo qué poder, bajo qué nombre están haciendo ustedes estos? Y la respuesta era, bajo el nombre de Cristo Jesús, el cual ustedes crucificaron. Entonces te das cuenta de algo, que la palabra siempre te va a respaldar, pero vas a tener los mismos resultados de la palabra. Pero Jesucristo todavía fue un poquito extra. Di conmigo, extra. Él dijo, aún cosas mayores ustedes harán, aún cosas más grandes. Y yo quiero que tú puedas ver esto. Tu vida en este lugar, tu vida en este lugar donde tú estás, tu vida en esta ciudad, es donde tú vives, donde tú laboras, donde tú trabajas, con quien tú convives, con quien tú interactúas todos los días. Tu vida tiene que ser más grande de lo que estás viviendo. Tu influencia tiene que ser más explosiva de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque entonces no estás viendo cosas más grandes. Y te das cuenta de algo, que Dios quiere hacer cosas más grandes, más sobrenaturales, más, ahora sí que más algo. Ahora hay uno de los versículos que estamos agarrados en ello, que estamos creyendo, donde cosas que ojos no han visto y oídos no han escuchado, que comienzan a suceder. Pero ¿cómo sucede eso? Tienes que anhelarlo. Porque si no puedes hacer lo que ya has visto, mucho menos lo que no has visto. Y es ahí donde te das cuenta que muchas veces nos falta denuedo, nos falta valentía y nos falta, ahora sí que la estamina para levantar o decir, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, aunque yo estoy pasando por otra circunstancia, pero yo sé que la palabra me respalda. Ve, tus emociones, tus resultados no te respalda, te respalda la palabra. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. El domingo yo me paré aquí, oré por enfermos y yo estaba todo chueco. Y el diablo aquí jugándome en la cabeza, lero, pues tú estás todo chueco. ¿Y qué? ¿Sí me entiendes? Pero automáticamente, cuando no tienes la palabra y no tienes esa renovación en tu entendimiento, el enemigo llega y juega con lo que tú estás logrando o no logrando, y eso te pone en un equilibrio. Pero déjame te digo algo, tú no estás equilibrado con el diablo, tú eres más que victorioso en Cristo Jesús, porque el que ganó la batalla y el que no la va a volver a ganar, ya la ganó. O sea, no va a haber otra pelea, no va a haber otra crucifixión, ya fue una vez y por todas. Entonces Cristo Jesús te lo ha entregado a ti, y es ahí donde te das cuenta de algo, que la palabra siempre te respalda. Hace, no sé, 2-3 años o más, había un meme que decía, mi barrio me respalda. ¿Se acuerdan? Que salía alguien con unos lentes aquí atrás. Y yo quiero que tú te puedas ver de esa manera. O sea, donde tú entras, la palabra te respalda. Donde tú vas, la palabra te respalda. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es esa luz que echa a correr las tinieblas. Es la verdad que rompe cadenas. Es lo que trae salud, es lo que trae vida, es lo que trae alegría en un lugar que está lleno de depresión. Es lo que trae, ahora sí que el gozo del Señor en un lugar que pueda estar totalmente decaído. Y déjame te digo, eso está dentro de ti. Y te das cuenta de algo, que en Hechos capítulo 6, versículo 3, 5 y 8, te lo voy a leer, dice esto: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y ve lo que dice aquí: llenos del Espíritu Santo. ¿Llenos de qué? ¿Sabías que eso es un requerimiento muy bueno? Es más fácil trabajar con gente que está llena del Espíritu Santo a con gente que no sé ni qué rollo. Ve, y a lo mejor tú puedes decir, no, es que esto era para que sirvieran, esto era para que estuvieran en una iglesia, bla, 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 bla. No, esto era para una congregación, pero está hablándole a creyentes. ¿Por qué? Ya había pasado lo que fue el bautismo del Espíritu Santo a los que estaban en ese lugar reunidos, pero luego ellos salían e imponían manos y habían sido
sanados, otros liberados, pero luego dice, y otros eran llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces seguía habiendo llenura del Espíritu Santo, y eso sigue hasta el día de hoy, porque es para todos. Pero el punto es dice esto, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes se pueda encargar este trabajo. Y luego esta propuesta le agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban. Y ve cómo describían a Esteban: un varón, y ve lo que pone esto. ¿Cuántas solteras hay en la casa? Una. ¿Cuántas solteras hay en la casa? Bueno, créele a Dios por uno así. Ahí les va. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Si tú estás soltera, no ocupas nada más. Aunque esté lleno de fe y del Espíritu Santo, mira, la tienes hecha. No, pastor, que tenga abdomen plano, que tenga un six pack, que no sé, mira. Déjame te digo que todo eso se va. Nunca lo he tenido, pero conozco a varios que lo perdieron. Pero hay algo que nunca se va. Cuando una persona es marcada por el poder del Espíritu Santo y vive una vida llena de fe, no hay cosa ni obstáculo que lo va a poder derrumbar. Y dicen, busquen a esta persona, y dicen, Esteban, pum, de volada. Es un hombre, es un varón que está lleno del Espíritu Santo y es lleno de fe. Y empiezan a nombrar a otros tantos, y comienzan a nombrar a otros y a otros, y de repente llegan al versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre todo el pueblo. ¿Quién hacía grandes señales y prodigios? ¿Por qué hacía cosas grandes? Porque estaba lleno del Espíritu, estaba lleno del poder, estaba lleno de fe. Entonces no nada más es que tenía una o la otra, trabajan juntos. Entonces cuando tú estás lleno de fe, ¿qué pasa? Tú puedes escuchar, porque de repente Dios te habla y tú dices, ok, yo creo que esto es parte de Dios. ¿Por qué? Porque hace check en la Biblia. Dios no te va a hablar algo que va a ser contrario a la Biblia. Dios no te va a decir, ve y haz algo que va a ser dañino a tu vida, a tu salud, a tu familia. No, siempre que Dios te da una instrucción, va a hacer check con la palabra, y Él va a respaldar su palabra, y después vas a obedecer, vas a ponerte manos a la obra, vas a tener resultados, y luego vas a disfrutar cada área de lo que hiciste. Y es lo que comenzó a suceder aquí. ¿Por qué? Porque de repente a lo mejor él salía y veía a alguien que estaba enfermo, y sentía en su corazón, yo sé que este está enfermo, puedo orar por ti. Y a través del poder del Espíritu Santo oraba por él, y lleno de fe, boom, era sano y hacía cosas grandes. Pero ve, nosotros en muchas veces, ¿cuántas veces te ves de la manera más diminuta? No, hombre, yo cuando voy a orar por alguien, no, yo ni lloro por mí. Por eso le hablo a alguien que ore por mí. Por eso le hablo a la hermanita que ore por mí, porque ni yo creo que yo pueda orar por mí. Hace años atrás estaba mi hijo Sky chiquito, tenía como 3 años, 4 años, y estaba malo, traía un resfriado y andaba bien malo. Y de repente le dice Skyler a Mimi, le dice, llámale por videollamada a Grandpa, a Pastor Gerardo. Le dice, ¿para qué? Dice, quiero que ore por mí, por el iPad, por una videollamada. Y volteo y le digo, ¿yo puedo orar por ti? Y dice, no, que mi abuelo ore por mí. Como que, bueno. Y te das cuenta de algo. O sea, ¿a dónde voy con esto? Cuando hay un espíritu de fe, cuando estás lleno de fe, déjame te digo algo, comienzas a tener resultados que no sabes ni de dónde salen, porque tú no los estás buscando, sino que automáticamente brotan de ti, y comienzas a testificar por todos lados. ¿Por qué? Porque la gracia y el Señor de Dios y el favor de Dios te persiguen a ti donde tú vas. Y es como si tuvieras esas guardaespaldas de entrada y de salida. Donde tú vas, tinieblas huyes. Donde tú vas, entras con gracia y favor. Donde tú vas, entras con buenas nuevas. Donde tú vas, un simple sonrisa, un simple saludo cambia la atmósfera del lugar. ¿Por qué? Porque estás lleno del poder del Espíritu de Dios. Amén. Y conmigo, una vida llena de fe. ¿Qué más hace? Se eleva por encima de todos los sentidos.
y esto es muy importante, una persona de fe experimenta situaciones, circunstancias que gritan algo contrario a la palabra, mas sin embargo, una persona de fe sigue confiando en la palabra, que es la máxima autoridad. Te di el ejemplo del viernes. Todo chueco. Y bien pude haber quejado. Y bien pude haber tirado la toalla. Pero déjame te digo algo. Hay dos opciones. O mantengo haciendo lo que sé hacer, o me dejo ir. Y déjame te digo algo. Te paras firme en la palabra de Dios hasta que tienes tu sanidad. Porque no importa lo que está sucediendo en tu vida, una persona de fe siempre confía en la palabra de Dios. Siempre. Es que tengo problemas económicos. Ok. Número 1, Dios, ¿qué vamos a hacer? Número 2, Dios, ¿qué hice mal? Número 3, Dios. Y Dios va a darte instrucción a cada momento. ¿Cómo? Cuando tienes fe, Dios te va a hablar, tú escuchas, Dios te da instrucción, tú obedeces. Número 3, manos a la obra. Número 4, tienes resultados. Y número 5, disfrutas. Y probablemente si tienes problemas económicos, regularmente la mayoría de la gente que tiene problemas económicos es por su propia sabiduría, por no decir por su propia tontería. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien se ha metido en problemas económicos? ¿Y por qué te metiste en problemas económicos? Porque hiciste algo que no debiste haber hecho. Di conmigo, ouch, mínimo, ¿sí me entiendes? Pero ve, 2 Corintios 5:7 dice esto: porque por fe andamos y no por vista. Ve, este mismo enfoque entra sobre cada situación, sobre sanidad, enfermedad, sobre prosperidad, sobre escasez, sobre paz, depresión, sobre alegría, sobre un corazón roto. No importa lo que esté sucediendo, tú puedes pararte firme, ya sea para bien o ya sea para mal. Y es lo más interesante que puedes escuchar sobre personas. Literal. Y es algo tan increíble que de repente puedes encontrarte con alguien que no has visto y le pregunta, ¿cómo has estado? Y lo más chistoso y triste es si son creyentes y de repente te empiezan a soltar la sopa y te das cuenta, no puede ser, este cuate, o sea, ¿dónde se le fue todo lo que hay? ¿Dónde se le fue el gozo del Señor? ¿Dónde se le fue todo lo que había? ¿Y dónde se le fue todo? Y te das cuenta de algo, que están huecos. Están huecos. Hace años, en un 14 de febrero, estaba buscando un regalo para mi esposa. A mi esposa le gustan mucho los chocolates. Y de repente estábamos estábamos en Estados Unidos y estaba buscando un chocolate y ya duro y duro, y de repente encuentro un chocolate grandotote. Dije, este mero. Y estaba enorme. Y una marca que le gusta a ella. Dije, lo voy a comprar. Y de repente la caja bien bonita, y la agarro, y cuando la agarro no pesaba nada. Dije, chirrión, no pesa nada. Y de repente lo volteo para leer bien cómo venía el chocolate, y de repente decía atrás la descripción que era la forma de un corazón, pero que el corazón estaba hueco. Y déjame te digo algo, por fuera se veía hermoso el corazón, pero por dentro estaba hueco, vacío. Por fuera tú puedes ver, es que es muy buen cristiano, y me da mucha risa que de repente cuando platicas con un creyente que te describe a otro creyente, no, es que es muy buen cristiano, es muy buen hermano. Si supiera, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque probablemente dentro está hueco. Una persona hueca es una persona que no tiene poder. Una persona hueca es una persona que no está llena de fe. Una persona hueca es una persona que no cree y no tiene mover del Espíritu Santo. Una persona hueca es una persona que simplemente tiene una cobertura de chocolate, pero cuando se rompe, se despedaza. Y hay muchos creyentes así, que llega el primer empujoncito y se desmoronan. Déjame te digo algo,
Cuando tú tienes esto, tú puedes decir, ¿sabes qué? Estoy enfrentando esto. La palabra dice que en este mundo íbamos a tener problemas, tribulaciones, pero dice esto: alégrate, alégrate, anímate. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, y eso a ti te hace más que vencedor. Eso significa que no te vas a quedar ahí. Eso significa que si escuchas, obedeces, te pones manos a la obra, vas a tener resultados y lo vas a poder disfrutar. Y dejo esa caja de ahí de chocolate y me brinco al que está al lado, y era un corazón más pequeño, y ese sí estaba pesado. Dije, este es el bueno. Y déjate digo que esa cosa estaba chiquita pero pesada, a grado que duró meses en el refrigerador. ¿Y qué pasa? Ve, hay algo que es una ricura dentro de. ¿Por qué? Algo hueco se despedaza, pero cuando está relleno sigue saliendo, sigue saliendo, sigue dando, y es algo que sobresale. Y es ahí donde tú puedes decir: es que no andamos por vista, sino andamos en fe. Número 3, una vida llena de fe mide todo por la palabra. ¿Cómo mides todo? Bajo la palabra. ¿Cómo? ¿A qué me refiero con esto? Vas a hacer cosas cotidianas y a lo mejor te va a ir mal. ¿Alguien le ha ido mal? A todos nos ha ido mal. Pero ahí no te quedas, porque ve, el pastor Gerardo tiene algo que dice y ha dicho por muchos años, que dice: el lugar donde te encuentras ahorita no es el lugar donde vas a terminar. El lugar donde te encuentras no es tu último lugar, no es tu última parada. Entonces, ¿qué haces? Te tienes que levantar fuertemente, porque no te vas a medir por eso. ¿Cómo te mides? La medida que tú tienes es que eres hijo de Dios, y como hijo de Dios tú eres más que vencedor, porque Él te dio esa victoria. Entonces, ¿cómo te mantienes en eso? Ve, la sabiduría convencional comienza de una manera tan simple que el éxito todo lo mide con lo que tú logras. Pero en la palabra de fe, tu éxito sale sobrando, porque lo que hizo el éxito es el sacrificio de Cristo Jesús. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos están casados aquí? Mira, tú puedes ser el mejor esposo y esposa naturalmente, y puedas intentar todo lo mejor posible por tener a tu esposo o tu esposa feliz, pero cuando tienes a Dios contigo y el poder del Espíritu Santo, es muy diferente a cuando tú lo haces bajo tus propias cuentas. Y el que está casado lo sabe. El que no, cásese para que le cale. Romanos 12:2 dice esto: no te conformes, no te acostumbres, no te amoldes a como todo el mundo vive, hace, piensa, traduce, intenta vivir. Más bien, renueva, mantente renovándote constantemente a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando tú comienzas a renovarte, comienzas a vivir. Muchos dicen esto: comienzas a conocer la voluntad. Comienzas a vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué haces? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Y lo que tú estás estudiando tiene que estar saliéndote bueno, tiene que estar siendo agradable y tiene que ir en dirección a perfecto. Estás en un matrimonio, estás bueno, agradable y perfecto. Estás en los negocios, tiene que ser bueno, tiene que ser agradable y tiene que ser perfecto. Estás en algo más, es bueno, es agradable y perfecto. ¿Por qué? Porque estás en la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabes que estás en la voluntad de Dios? Porque escuchaste. ¿Dónde está mi tabla? Porque escuchaste, porque obedeciste. Número 3, ¿qué era? Porque pusiste manos a la obra y tuviste resultados. Pero si no tienes esto, entonces no hay una palabra. El domingo te decía, platicaba con este hermano y me decía el hermano, dice: yo le estoy creyendo a Dios que me dé la palabra para el 2026, porque la del 2025 ya la tengo, ya se va a terminar, pero el 2026 ya se viene. Y está más rápido de lo que piensas. Imagínate esto. ¿Qué es lo que tú quieres ver en el 2026? Y te voy a dar un empujoncito para que empieces a accionar un poquito la ardilla que tienes acá arriba, para que le pidas a Dios: Dios, el 2026, ¿sobre qué palabra me voy a parar como yo, o como matrimonio, o como mi familia? Porque ve, la palabra que yo te voy a entregar para el 2026 es para toda la iglesia, pero tú, di conmigo tú eres responsable por tu familia.
Entonces, para el 2026, ¿qué es lo que tú quieres ver en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en tu matrimonio o en tu ser? Y ahí, ¿sabes qué, Dios? ¿Qué palabra me vas a dar? Porque bajo esa palabra vas a escuchar, vas a obedecer, vas a poner manos a la obra para tener resultados y poder disfrutar. Ve, no vas a trabajar de enero a noviembre para que nomás disfrutes diciembre. Tú puedes disfrutar desde el día 1 de enero, desde el día 1 de enero. Tú puedes disfrutar el 2 de enero, 3 de enero, desde el día 1. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios está contigo, y si Dios está contigo, nada puede venir en tu contra. Y aunque algo trate de venir en tu contra, tú sabes que Él siempre te va a rescatar. Y conmigo, una vida llena de fe se reduce en acción. Punto 4. Accionar, que es resultados. Tú no puedes esperar tener resultados si no estás accionando. Tú no puedes literal estar esperando recibir algo si no has hecho nada para recibir algo. Tú no puedes estar pensando que te va a ir bien si no has hecho nada. ¿Sí me entiendes? Para tú poder recibir tienes que haber hecho algo, ¿ok? Entonces vivir una vida de fe se requiere más que palabras, más que decir sí. Y no nada más es sacar palabras por los labios, se requiere de acción, ¿ok? Y eso significa esto, que una persona de fe escucha al Espíritu Santo y obedece lo que el Espíritu Santo habla, ¿ok? Entonces cuando el Espíritu Santo te dirige a hacer algo, a ministrar algo, a dirigir palabras hacia alguien, y tú te mueves en ello, automáticamente viene contigo esa acción que se genera bajo obediencia. Y cuando tú te mueves, llega el resultado. Pero cuando llega esa instrucción y tú nomás te quedas viendo, no hay nada. Y es donde muchos nos quedamos así. Yo sé que Dios es mi proveedor. Y luego, ¿qué piensas hacer? No, Dios es mi proveedor. Sí, pero ¿qué vas a hacer? No, Dios es mi proveedor. ¿Pero qué vas a hacer? No, Dios es mi proveedor. Sí, pero ¿qué vas a hacer? No, Dios es mi proveedor. ¿Qué vas a hacer? O sea, tienes que tomar un paso hacia esa dirección, porque si no, nunca vas a comprobar que Dios es tu proveedor. O sea, no es suficiente el decirlo, sino que tienes que accionarlo en lo que dices. Él es mi sanador. Es por eso que cuando oramos decimos, haz algo que no podías hacer. No, y mi esposa me traía de bullying. De repente el sábado me dice, ¿cómo te sientes? Y ya me siento mejor. Dice, haz algo que no podías hacer. Yo, te la voy a guardar, te la voy a guardar. Pero ve, entre broma y broma, la realidad estaba acá. Entonces, ¿qué hacía? ¿Sabes qué? Tengo que estirarme bien, tengo que caminar bien, tengo que moverme. ¿Y qué? Me empujaba. ¿Me dolía? Me dolía. El pastor se hubiera quedado no. Empiezas a hacer conforme quieres ver. Comienzas a caminar, comienzas a hablar y comienzas a tener resultados. Una vida de fe, llena de fe, se reduce en acción. Entonces ve esto. En Santiago 1:25 dice esto: pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. ¿De qué está hablando? De cada palabra. Está hablando de la misma palabra. Entonces, cuando pones en acción la palabra, la mezclas con fe, cada área que tú hagas vas a ser dichoso, te va a ir bien. Voltea con tu vecino y le te va a ir muy bien. Voltea con tu vecino y le te va a ir súper bien. ¿Por qué? Porque si estás haciendo bajo la palabra, ve, la palabra te va a dar instrucción que vas a escuchar, que vas a obedecer, que vas a activarte, manos a la obra, y vas a tener resultados y vas a disfrutar. Di conmigo, disfrutar. Y ve, hay algo que el Espíritu Santo me hablaba, ya casi termino, y es esto. Y esto me lo habló a mí personalmente, porque ok, Dios, ya vamos a llegar, este año ha sido maravilloso, lo otro, ¿y cuándo voy a poder disfrutar? Y de repente estoy así como que pensando, y estoy hablando con Dios. ¿Y por qué? ¿A dónde voy con esto? Porque de repente mi esposa me dice, Das, este año no hemos tomado vacaciones. Y yo como que no hemos tenido chance. Y dice, no hemos tenido, y me dice, tenemos que seguir de vacaciones. Y mis hijos, este año no nos sacaste a ningún lado.
Como que y ve, y todo está ahí. De hecho, tenemos vacaciones pagadas desde hace 2 años. Y no hemos tenido oportunidad. Y de repente estaba sentado en el sillón, porque tenía tiempo, porque estaba medio chueco. Dije, Dios, ¿cuándo vamos a ponerte el chance? Y de repente el Espíritu Santo me habla, me dice, no has disfrutado porque no has querido. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos poner reglas sobre cómo se tiene que disfrutar todo. Y es lo que mi abuelita hacía con todos. Primero se come y luego el postre. Menos conmigo. Yo sí podía entrar y agarrar lo que yo quisiera, ¿sí me entiendes? Pero regularmente, literal, así va. Comes y luego el postre. Y es, o sea, lo normal. Pero déjame te digo algo. Dios no está hablando de una comida de ese tipo. Cuando Él te sirve una mesa, que habla en Salmos, dice, yo tengo una mesa delante de ti preparada. Y no te dice, vas a empezar con caldo de sopa aguada, o caldo de frutas, o caldo de algo, y luego tus verduritas, y luego tu bistec. No, o sea, es agarra lo que tú necesitas y lo que tú quieres, porque está preparada para ti. El punto es que todo lo queremos hacer en orden, conforme pensamos que nuestra vida tiene que estar en orden. Pero déjame te digo algo, tu vida no tiene que ser bajo el mismo orden de lo que Dios quiere hacer, porque Dios te ha dado un llamado, un propósito, y cada uno es diferente conforme a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y el punto aquí entra una vida de fe, donde tú te mueves, Él hace. No te mueves, no sucede. So, Mateo 14:29 dice es un versículo que me encanta, sobre que te respalda esto, porque es la historia de cuando Pedro quiere caminar en el agua y viene Jesús caminando sobre una tormenta. Los había mandado, Él se había quedado a orar y a descansar. Los manda y dice, y después los alcanzo, y los manda a los discípulos, y se encuentran sobre las aguas en una tormenta y piensan que se van a morir. ¿Te das cuenta que todos los discípulos en todas las tormentas pensaban que se iban a morir? Es lo más icónico de esto. ¿Por qué pensarían que se iban a morir? Si tenían la palabra que Jesús les había dado. Bueno, de repente me pongo a pensar, ¿por qué pienso que me va a ir mal si tengo la palabra? Y te das cuenta que somos igual. Y te das cuenta que están en la tormenta y de repente ven y de un fantasma, y de repente ven y fantasma, y se empiezan a espantar. Y de repente Pedro se queda calmado y ve y empieza a enfocar, y a lo mejor empieza a ver la silueta y del cuerpo, y dice, es Jesús, lo puedo reconocer. Y de repente dice, no, es Jesús. Y de repente se oye la voz, y Pedro le dice, si eres Jesús, dice, haz que yo vaya hacia ti, haz que yo camine hacia ti. Y Jesús simplemente le da una indicación, le dice, pues ven. Es bien simple, le dice, ven, baja de la barca y ven. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Bajó de la barca. Ve, no se puso a dialogar, no se puso a sacar ahora sí que física, no se puso a sacar física cuántica, no se puso a pensar en el agua, en la gravedad. Simplemente tomó la orden, tomó la palabra, tomó lo que él habló, y él creyó y dio el paso y comenzó a caminar el agua, y caminó lo suficiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que cambió su objetivo, que era Jesús, por todo lo que estaba alrededor, y se hundió. Pero si no hubiera cambiado su objetivo, va y viene. Y muchos estamos así. Dios te da la palabra y de repente pum, te lanzas, y a medio camino, pero si no me va bien, oye, ¿por qué Dios cambiaría de opinión? Pero si me va mal, ¿pero por qué te iría mal si Dios te dio la indicación? Si Dios te dijo que abrieras el negocio, ¿por qué te tiene que ir mal? Si Dios te dijo que le propusieras matrimonio, ¿por qué te va a ir mal? Si Dios te dijo que hicieras eso, ¿por qué te va a ir mal? Si Dios te da la indicación, Él te va a respaldar, porque Él te da la gracia, Él te da el favor, Él te da todo lo que tú necesitas para que te vaya bien y seas excelente en lo que vas a hacer. Pero el punto es que en el trayecto entra la duda, y cuando entra la duda, ya no estás lleno de fe. Y es ahí cuando te piensas hundir. Hay algo que siempre me tengo que recordar a mí mismo, y es esto:
Si Dios me dijo, me tengo que mantener ahí. Y es algo que me recuerdo todos los días. Todos los días. Si Dios me dijo, y te voy a dar ejemplos. De repente me levanto en las mañanas y de repente voy bajando de mi casa y me incorporo a la ciudad y yo, ¿qué hago aquí? ¿En qué momento llegué a Pachuca? Si tengo 12 años aquí, ¿en qué momento llegué? Yo platicaba con unas personas en la comida y le digo, voy a cumplir 13 años este febrero que viene y yo no sé ni en qué momento llegué aquí, o sea, no sé ni en qué momento conocí gente aquí, o sea, no sé en qué momento. Y te das cuenta de algo que todos los días me tengo que recordar. Si Dios me dijo que viniera aquí, me tengo que recordar que Dios me dijo que estuviese aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que me dé otra indicación. Y cuando me dé esa indicación, entonces es momento de caminar. Pero mientras no te dé indicación, te mantienes ahí. Y mientras te mantienes ahí, estás bajo la cobertura, estás bajo la bendición y estás bajo el crecimiento, estás bajo la nutrición, estás bajo lo que tú necesitas para vivir conforme a lo que Dios, Él quiere que tú vivas y disfrutes. Porque cuando te sales de ahí, ya no disfrutas. Y es ahí la gran diferencia. Y es aquí cuando Mateo le dice, él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Él se pudo haber echado un clavado y haber nadado y hubiera llegado con Jesús. Pero no, él decidió caminar. Su fe estaba en caminar, no estaba en nadar. ¿En dónde está puesta tu fe? Último punto. Una vida llena de fe comprende un nuevo pacto. Y conmigo, tengo un nuevo pacto. Y esto te tiene que soltar de todo. Esto te debería de quitar de encima todos los pesos de todo lo que tú puedas tener. Porque ve, muchos creyentes se centran siempre en quienes eran antes de conocer a Cristo. Lo más difícil es esto. Le entregan su vida a Cristo, comienzan a caminar con Cristo y de repente, no, es que yo era pésimo y yo era él. Bro, si vas a contar tu testimonio, que sea para la gloria de Dios y no para cargarte una condenación, ¿sí me entiendes? Porque ve, tu testimonio de nada sirve si le estás dando gloria a Dios a tu pasado. Más bien tu testimonio es para darle gloria a Dios de lo que hizo, lo que está haciendo y cómo Él te está llevando. ¿De qué? De gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero cuando te quedas fijo en quien tú eres y en quien tú eras, entonces nunca vas a llegar a quien Dios quiere que tú eres. Bajo Él, bajo ahora sí que la identidad de Cristo, bajo la identidad que Él te quiere dar. Y es ahí donde muchos nos quedamos cortos, porque ve, muchos entendemos que la obra de Cristo Jesús en la cruz fue para nosotros, fue salvación, redención, perdón de pecados y gloria a Dios y soy salvo. Y muchos hasta ahí llegan, tenemos salvación. Aunque no me vaya al infierno, me doy por vencido. Pero déjame te digo algo, hay más que eso. Dios te quiere que vivas bien. Dios te quiere en abundancia. Dios te quiere en salud. Dios te quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú vivas de una manera exitosa en cada área de tu vida. Dios quiere que tú disfrutes tu familia. Dios quiere que tú disfrutes tus negocios, tu trabajo. Dios quiere que tú disfrutes cada momento. Pero el punto es este, que la religión nos ha enseñado esto. Mientras no te vayas al infierno, ya la armaste. Bro, mira, tú pensando que no te quieres ir al infierno, pero todo lo demás lo descuidas y vives un infierno en carne. Segunda de Corintios 5:21 dice esto: Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo Jesús. Romanos 5:17 dice: el pecado de aquel solo hombre trajo por consecuencia el imperio de la muerte, pero por causa de otro hombre, Jesucristo, reinarán en vida a los que reciben la abundancia del amor y del don gratuito de Dios, por el cual nos hace justos. ¿Habrá alguien justo esta noche acá? ¿Habrá alguien justo? Ve, entonces, ¿por qué en ocasiones caminamos entristecidos? Ay, pastor, pues es que pasan cosas. ¿Y? ¿A poco usted no se agüita? Claro que me he agüitado, pero no me quedo ahí.
¿A poco usted no se entristece? Ok, he tenido muchas oportunidades, pero mientras más piensas en ello, te das cuenta de algo, que vas a pasar un día, 2 días agüitado, y al tercer día, ay, Cristo está en mí, amén. Entonces, ¿para qué perdiste 2 días de tu vida? Mejor inmediatamente componte y se acabó. No, pastor, usted es muy frío. Tienes que entender esto, que si Cristo está en ti sobre todas las cosas, no nada más cuando es conveniente. Pero el problema es que muchas veces esa justicia nomás la tomamos para salvación, pero esa justicia habla sobre toda tu vida, sobre todo tu ser, sobre toda tu existencia, donde esa salvación es lo mismo de importante que el que tú vivas libre de tristeza, que tú vivas libre de depresión, que tú vivas libre de ansiedad, que tú vivas libre de temor, que tú vivas libre de lo que el enemigo te eche encima. Pero muchas veces caminamos con todas las demás, pero sabiendo que vamos a ir al cielo. Déjame te digo, el cielo va a estar hermoso y glorioso, y cuando llegue lo vas a disfrutar. Pero el punto es que tú tienes que aprender algo, que mientras estés aquí tienes que representar a Cristo Jesús aquí. Y desgraciadamente muchos creyentes que representamos a un Dios quebrado, a un Dios triste, a un Dios mala onda, a un Dios esquizofrénico, a un Dios que se le olvida las cosas. No, tenemos que levantarnos llenos de denuedo. Tenemos que levantarnos llenos de poder. Tenemos que levantarnos llenos de autoridad en Cristo Jesús. Y no nada más pararte así como decir, pues yo soy mejor que todos. Es que no es que seas mejor que todos, es que en ti está Cristo Jesús, en ti está el Espíritu Santo, lo cual te da sabiduría. Y no es que seas algo mejor para nomás ser algo mejor, es que automáticamente en ti está lo que es el Espíritu de Dios. Pero el punto es cuando no te paras en denuedo, caminas con indiferencia toda la vida. Y es por eso que de repente escuchas estos dichos y a mí me da muchas veces risa y muchas veces coraje, a veces las dos juntas. Pero de repente escuchas, y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia, y eso que aquello, y eso que y eso que aquello. Espérate, ¿eso qué tiene que ver? Lo que te debe importar es esto, ¿sabes qué? Yo estoy justificado en Cristo Jesús, por lo tanto mi identidad está en Él, yo lo represento a Él, Él está en mí, y porque Él está en mí, yo no puedo caminar cabizbajo, yo camino en alto. Porque Él está en mí, yo no puedo quedarme con la boca callada cuando yo tengo la verdad, tengo que hablar la verdad. Cuando Él está en mí, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados cuando puedo hacer algo. ¿Por qué? Porque Él está en mí y yo soy la esperanza. Porque la palabra dice esto, que Cristo Jesús es nuestra esperanza en gloria. Pero si Cristo Jesús está en ti, entonces tú eres la esperanza para alguien más al mismo tiempo. Entonces al mismo tiempo comienzas a vivir de esto, pero tienes que tener esa valentía, ese denuedo, ese poder decir, ¿sabes qué? Que me encuentren así como escogían a los discípulos, así como escogían a los que iban a servir, que estaban llenos del Espíritu, que tenían sabiduría, que estaban llenos de fe, que puedan decir lo mismo de ti. Aquel hermano está lleno de fe, aquel hermano es lleno en sabiduría, aquel hermano es lleno de gracia, aquel hermano, ¿sí me entiendes? Que pueda esos resultados verse. ¿Para qué? Para que tú puedas escuchar, obedecer, manos a la obra, tener resultados y puedas disfrutar. Y no es un proceso de 5 pasos, sino que puedes empezar como sea. ¿Por qué? Porque Dios te da dirección para cada uno. Pero el punto es tienes que salir de donde estás y simplemente dar el paso en fe. Y ahí es la gran diferencia de una vida de fe. Y es algo que estuve meditando, porque cuando agarran a Esteban, después te das cuenta que se lo echan. ¿Por qué? Era una amenaza. Era una amenaza total. El cuate estaba haciendo cosas grandiosas, era una amenaza. ¿Por qué? Empezó a hacer cosas más grandes que las que Cristo Jesús estaba haciendo. Porque Cristo Jesús tuvo un tiempo limitado, pero empezaba hablar el nombre de Cristo de una manera más fúrica, más y más y más, hasta que tuvieron que desvanecerlo. Pero déjame te digo algo,
que tu fe, que tu denuedo, que tu creer en Cristo Jesús genere tanto que puedan decir, ¿sabes qué? Llévalo con Salvador porque él puede orar por alguien y Dios lo sana. Llévalo con este hermano porque él puede poner manos sobre él y la hermana Violeta va a poner manos sobre él y esa persona va a sanar. Llévalo con Miri porque cuando Miri ora por ellos son libres. Llévalo por favor con el hermano aquel porque cuando él habla, mira, sabiduría sale de su boca y entienden. Llévalo con Peter porque cuando Peter impone manos sobre ellos, algo sucede que llega alegría sobre sus corazones. ¿Por qué? Porque hay algo sobre ti que tienes que dar. Tú en ti hay algo que tú tienes que dar. Pero ¿cómo sucede esto? Cuando hay un denuedo dentro de ti, cuando ese empuje está en ti, cuando está ese, ahora sí que burbujeo dentro de ti. Y hay algo tan simple donde estaba una de las últimas veces que recuerdo, y con esta historia cierro, entro a casa de mis abuelos antes de casarme y todavía vivía en Salamanca. Fue un año antes de irme a vivir a Estados Unidos. Creo que tenía como 16, 17 años, 16 años, 17. Y entro a casa de mis abuelos. Y entro y olía la casa delicioso. Era en diciembre y era temprano. Y no me recuerdo, estábamos ya acercándonos para Navidad. Y cuando entro olía la casa muy rico. Estaba la abuela preparando comida desde temprano, postres. Y yo ya estaba más grande. Y en ese entonces yo llegaba y no me comía una rebanada de pie. Agarraba todo el pie. Era como que y recuerdo que estoy sentado y agarro el pie y me dice mi abuelita, ¡ese no! Le digo, too late. Ya lo había empezado. Y dice, ese era para alguien, le iba a regalar. Le digo, pues ni modo. Y dice, bueno. Y cuando de repente hace otro, y mientras estaba haciendo otro, me dice, ¿quieres café? Le digo, pues sí. ¿Ya qué? Y pone mi abuelito un café. Y de repente, pues le puse en la cafetera, así regular, una cafetera. Pero mi abuelo baja y mi abuelo pone una de esas teteras antiguas que pita cuando ya se calienta y empieza a chiflar. Y de repente volteo y le digo a mi abuelito, le digo, si ya hay café puesto, ya, ¿qué está haciendo el abuelo poniendo café ya? Me dice, hay ciertas cosas que a un hombre viejo no les puedes quitar. Le digo, pues quiero pensar que sí, si me entiendes. Y de repente, mientras estoy sentado ahí, mi abuelo menciona algo que que hasta la fecha no se me ha olvidado, que dice, es que hay algo que ese ruido me recuerda. Yo, ¿qué ruido? Me dice, pon atención. Y de repente se escucha cuando empieza a hervir el agua. Y se empieza a hervir, y empieza más rápido, hasta que y ya, te levantas y la apagas. Y me dice que nunca se te olvide ese ruido. Dice, porque ese ruido es como el espíritu que está dentro de ti, que nunca se puede apagar. Muchos de ustedes muchas veces tenemos que regresarnos a la estufa, ponernos otra vez para que vuelva a hervir. Pero déjame te digo algo, Dios quiere que tú estés hirviendo en todo momento. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo vas a necesitarlo. Nunca sabes cuándo alguien va a estar esperándote. Nunca sabes cuándo alguien va a estar esperándote como ese hombre para recibir su milagro. Nunca sabes cuándo alguien va a necesitar una palabra de aliento. Nunca sabes cuándo alguien simplemente va a decir, va a ocupar un simple hoy te va a ir bien, déjame orar por ti. Nunca sabes cuándo, pero cuando está el Espíritu de Dios en ti burbujeando, palabras sale de nuevo, sale algo que mira, te enloquece por hacer esa palabra viva y eficaz que contrarresta lo que el enemigo ha querido hacer en todo el tiempo. Y lo que el enemigo intentó hacer para mal, a los que aman a Dios, Dios lo transforma para bien. Y
cada vez que de repente veo que alguien utiliza esas cosas, me acuerdo de eso. Y déjame te digo algo: si en ti está el Espíritu de Dios, que yo sé que está en ti, no dejes que se baje. Manténlo hirviendo, manténlo chiflando, manténlo chiflando, manténlo haciendo ruido, manténlo en movimiento. ¿Y qué vas a hacer? Vas a disfrutar cada uno de lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. ¿Alguien recibe algo esta noche? Con todo ojo cerrado. Dios, yo te doy gracias esta noche por cada persona. Yo te doy gracias por cada familia. Yo te doy gracias por lo que tú haces. Yo te doy gracias porque tú siempre nos llevas de gloria en gloria. Yo te doy gracias, Dios, porque tú eres tan bueno. Dios, yo te doy gracias porque tú siempre cuidas de nosotros. Y esta noche, Jesús, yo te doy gracias porque tu Espíritu Santo nos muestra, nos enseña, nos habla en qué áreas de nuestra vida tenemos que levantarnos y andar con denuedo, donde agitar, donde hacer. Pero yo te doy gracias, Dios, porque Dios, no nada más escuchamos, sino tomamos autoridad, caminamos y obedecemos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén, amén. Y antes de terminar, déjame hacer esta oración. Si tú estás aquí, es tu primera vez, segunda vez, o estás en línea y quiero hacer este llamado. Si tú nunca le has abierto tu corazón, el último versículo que leí, hablé de esto, de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados para hacernos limpios, hacernos justos. Y esta noche, si tú estás aquí y tú nunca has hecho esta oración, quiero orar contigo. Y tú dices, sabes que yo nunca le he abierto mi corazón a Jesús. Ve, Él te espera y Él te quiere dar una vida nueva. Y si esta noche eres tú, levanta tu mano donde estás. Quiero orar contigo. Si estás online, podemos orar contigo también. Pero no quiero terminar esto sin hacer esto. Así que habrá alguien esta noche. Si no, quiero orar por los que están online, por los que están viendo esto. Así que vamos a orar juntos, ¿sí? Dios, en esta noche yo te doy gracias por perdón. Gracias porque tú me amas. Y en esta noche, Jesucristo, te invito a que entres a mi corazón. Gracias porque tú me haces nuevo, me perdonas y me perdonas todos mis pecados. Reconozco que he pecado, pero hoy reconozco que soy tu hijo. Jesucristo, gracias porque me haces nuevo. Y Espíritu Santo, haz una obra completa en mi vida en el nombre